La reflexión que solemos hacer en la celebración de la Eucaristía tiene esta finalidad: encender en nosotros la esperanza en un Dios que nos ha amado tanto que por su gracia nos reveló a Cristo y nos redimió por la muerte y la resurrección de Cristo. Todas las lecturas de la Sagrada Escritura, la Iglesia es una gran pedagoga, tienen una referencia para ir aclarando e iluminando nuestros pasos para poder hacer realidad en nuestra vida las palabras que hemos escuchado en el Salmo responsorial. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene esta finalidad: iluminar nuestra vida para que acertemos en el camino de la salvación y además en momentos tan difíciles como puede ser este. Hemos escuchado la primera lectura del libro de Isaías. Da la impresión que no es el mismo Isaías que escuchábamos el sábado pasado, donde se sentía Isaías envuelto en la gloria de Dios, en el templo de Dios, transformado por lo que había visto, cuya visión suscita en él esa palabra de seguimiento: voy yo, mándame a ti, mándame a mí. En cambio, hoy la lectura del libro de Isaías es como una denuncia para cada uno de nosotros, una denuncia en nombre de Dios, porque no sabemos vivir lo externo interiormente. Hay una división tremenda entre lo externo y lo interno en nuestra vida. Cuando a lo largo de este texto del libro de Isaías, donde llama a los príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, que es las dos ciudades pecaminosas de la historia de la salvación. Es más, va haciendo la enumeración en nombre de Dios, cuando Dios dice: ¿qué me importan vuestros sacrificios, vuestros rezos, vuestros holocaustos, si el corazón está lejos de mí y de todo eso? Es una denuncia tremenda a nuestra vida. Muchas veces, como los fariseos, muchas plegarias, muchos rezos, muchas eucaristías, pero tal vez en el fondo nuestra vida interior está muy lejos de hacer nuestra vida una hostia con Cristo. Nuestra vida interior no responde a toda la liturgia de la Eucaristía, no responde a nuestras plegarias, a nuestras prioridades religiosas o a nuestros grupos. Dice el libro: vuestras manos están llenas de sangre. Está hablando de que el corazón del hombre está corcomido por dentro. Y es más, invita: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Es todo un impulso de denuncia y además de ánimo para cambiar. Hoy, en este momento, la Iglesia como institución, los cristianos, necesitamos tal vez un gran bisturí, una contrición profunda para quitar todo aquello que es contrario a la fe de Jesús o a la fe en Jesús. Creo que esto es lo que nos dice la lectura que hemos escuchado. Decimos al Señor la oración bella del Padre Nuestro, pero una pregunta que nos podemos hacer, queridos fieles:
si ese Padre Nuestro responde a nuestra vida. Buscad la justicia, dice el texto, socorred al oprimido, proteged. Está hablando que lo importante de la vida es amar a Dios y, por ende, amar al prójimo como a uno mismo, donde está sostenida toda la ley y los profetas. Y sería esta lectura del bueno de Isaías como un toque de atención a nuestras enfermedades interiores, como os dije antes, meter el bisturí para extirpar todo aquello que no responde al corazón, nuestros cultos, nuestros rezos, vacíos de una gran profundidad de fe. Tal vez un Cristo a nuestro estilo, una Virgen también a nuestro capricho, pero no somos quienes de plantearnos seriamente este Cristo que se nos reveló como expresión del Padre, y plantearnos seriamente esta Virgen María, de la cual nació el Cristo Redentor de la humanidad. Yo quisiera que hoy vosotros, y yo también, a la luz de este texto de Isaías 1, 10 al 17, sea un texto de reflexión seria, sobre todo cuando la parafernalia de nuestra religiosidad nos cubre la conciencia y nos impide ver que la interioridad no responde a lo exterior. Esto es lo que nos denuncia el bueno de Isaías. La lectura del Evangelio que hemos proclamado nos viene a decir esto. Es un poco chocante que es el hijo, el padre, la suegra, los hogares. Nos viene a decir que el Evangelio de Jesús siempre es conflictivo, es espada de doble filo para todo creyente. El Evangelio de Jesús nos plantea una realidad profunda, es nuestra relación también con los demás. Y creo que hoy nosotros, a la luz de este Evangelio de San Mateo, que es el final del envío de los discípulos a evangelizar, sea también para nosotros un motivo de acercamiento a este Jesús. El que pierde su vida por mí la encontrará. Ganaremos la vida, tendremos de todo. Haremos una religiosidad, una iglesia que nada tiene que ver con la iglesia que Cristo quiso fundar y con una Virgen que nos regaló este Dios de amor, de la cual nació su amor, que es Cristo el Señor, que tal vez dista mucho de lo que Él escogió y para lo que Él escogió la figura de la Virgen. Pues creo que hoy es un día muy especial para pedirle a la luz de estos textos. En primer lugar, de Isaías, para pedirle al Señor que purifiquemos nuestro culto, que purifiquemos, hagamos una extirpación de nuestro corazón para sacar todo aquello que es malo y que adultera nuestra fe, nuestras plegarias y el sacramento más grande de la historia de la humanidad, que es el sacramento de la Eucaristía. Las palabras, dejad de hacer el mal. Y segunda, buscad la justicia, que es el amor que Dios nos pregona. Y el Evangelio nos invita a tomar la cruz, seguir a Cristo y ganar la vida por Cristo, perdiendo la vida y con la conciencia tan seria de saber que el Evangelio de Jesús no es bien visto en el mundo de hoy, porque nos desnuda de todo aquello que es negativo. Y el Evangelio de Cristo es provocativo para los que rezamos mucho, porque nos dice que en nuestros rezos, lo dice el Señor, a
través de Isaías, están vacíos. De pie. Nos recogemos en oración y oramos por todas las necesidades del mundo y de la Iglesia.